Gloria a Dios por eso. Bueno, hoy me avisas, ¿ya? Listo. Quiero empezar este tiempo colocando mi vida en las manos del Señor, Dios Todopoderoso. Aquí está tu hija, Señor. Aquí está tu sierva. Te necesito, Espíritu de Dios. No quiero hablar nada que no proceda de ti, Señor. Lléname, Señor, lléname de tu presencia, de tu palabra, de tu denuedo. Bendito Rey, ministra a nuestros corazones a través de esta palabra, Señor. Yo solamente soy esa vasija, Señor. Tú eres el que hace la obra, Dios. Te adoro, te bendigo, te exalto, te honro, Espíritu Santo de Dios. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el Señor nos trae una palabra muy especial hoy. Tú que estás allí, quiero invitarte a que nos des tus comentarios acerca de esta enseñanza que el Señor nos va a entregar hoy. Bendigo tu vida, la de tu familia, así como todas las personas que están aquí en este espacio tan especial. Hoy tenemos una palabra que es cuando lo pequeño hace daño, cuando lo pequeño hace daño. Y tenemos el Señor nos regalaba un pasaje que va a ser el versículo base de la enseñanza de hoy, y está en Cantares 2, en el versículo 15, y dice así: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Ese es el versículo sobre el cual hoy vamos a estar estudiando. Cantares 2, para los que buscan en su Biblia, versículo 15. En este libro de Cantares, que bueno, fue inspirado por el Espíritu Santo a Salomón, vemos que en todo el contexto de este capítulo 2 se habla de una pareja de enamorados, de la amada y de su amado. Y en ese pasaje cada uno se está expresando el amor que siente el uno por el otro. Cuando vemos esta última parte de ese capítulo, el amado le dice a su amada esa expresión: cazadnos las zorras pequeñas, ¿verdad? Para que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. En ciernes. Y ahorita vamos a hablar un poco de lo que trata eso. Sí, claro. Porfa, Katia, ya le vamos a llevar el micrófono a Katia para que nos dé la lectura desde... Ah, bueno, viene hasta acá. Ok. No, mira, dice. ¿Cómo dice tu versión? Dice. Aquí, Katia. Atrapen todos los zorros. Ajá, sí, está bien. Esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Gracias, Katia. Esa es otra versión que también nos ratifica esto, pero yo quiero como que estemos un poco en contexto de qué se está hablando allí. Miren, en el antiguo Israel, esa era una sociedad agrícola, y para ellos el tema de la viña era algo supremamente importante. O sea, la viña representaba para el que la tenía, lo veía como algo que le daba alegría, prosperidad, y representaba la bendición de Dios. Entonces, la cuidaban con mucho esmero, y resulta que habían unas zorras, las zorras que querían comerse el fruto de esas viñas. Habían unas zorras grandes, y las zorras grandes saltaban las cercas e inmediatamente destruían el fruto. Pero pasaba algo, había unas zorras pequeñas. Esas zorras pequeñas eran quizás imperceptibles para quien cuidaba el viñedo, pero ellas vienen y se metían muy cuidadosamente, sigilosamente, se metían, cavaban y empezaban a hacer algo. Ellos no se comían el fruto directamente, sino que venían y se comían los brotes, empezaban a dañar las raíces. Esas zorras pequeñas dañaban las raíces y desestabilizaban la planta, ¿verdad? El viñedo, la viña. Entonces, eso ocasionaba mucho daño. Y quiero mostrarte que a través de esta metáfora que el Señor utiliza allí, literalmente nos habla como de la relación del amado con su amada. Pero alegóricamente ese texto nos lleva también a entender la relación de Dios con su pueblo, de Dios con su iglesia.
Dios es el amado y su iglesia es la amada, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, el amado, el Señor le dice a su amada, cazando las zorras pequeñas. Ojo con esos pequeños y sutiles detalles que pueden entrar a tu viña, que pueden hacer daño y desestabilizar tu vida. Entonces, normalmente uno le presta mucha atención a las zorras grandes, o sea, le presta una atención, uno ve a una persona que quizás tiene un problema, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que es drogadicta, una zorra grande, ahí entró y uno lo ve que es un pecado grande, ¿verdad? Quizás tú ves un divorcio y tú dices, ahí hay algo grave, pero hay otras formas como el enemigo actúa, incluso hay otras formas como nosotros permitimos que el pecado entre a nuestra vida de una manera sutil. Y esa sutileza con la que a veces entra no nos hace que nosotros podamos percibir que eso sutil, esa zorra pequeña, va a terminar desestabilizando un matrimonio. Yo les pregunto algo, por ejemplo, en un matrimonio, en una pareja, ¿qué piensan ustedes que puede hacer una zorra pequeña? Algo que sutilmente entre en la relación de pareja y la destruya. ¿Quién me dice algo acerca de eso? Una alzada de voz. Una alzada de voz, o sea, de pronto no tratarla bien en algún momento y alzar la voz, excelente. ¿Alguien más me dice algo? Malos comentarios, ¿verdad? Puede ser cuando se hacen chistes de tipo sarcástico, que lo que empieza es a que la otra persona siempre esté a la defensiva porque su pareja siempre le habla de manera sarcástica. Y uno diría, pero ¿eso qué tanto puede de pronto afectar? O quizás, como decía Manuel ahorita, una alzada de voz. Pero ¿saben cómo funcionan las zorras pequeñas? Ellas se van acumulando, y llega un momento en que son tantas las zorras pequeñas que vienen y desestabilizan la relación. En este caso, puede llevar incluso al divorcio. Y uno dice, ay, pero esa pareja, ¿por qué se separó? ¿Se veían tan bien? Bueno, permitieron que zorras pequeñas, temas silenciosos, entraran y afectaran su vida de pareja, ¿verdad? Entonces, es bien importante que lo tengamos presente, porque Satanás actúa de maneras, mejor dicho, lentamente, ¿verdad? No siempre llega con violencia, muchas veces llega con distracciones, muchas veces llega con entretenimiento, te entretiene, para que tú, por ejemplo, no tengas ese tiempo de lectura bíblica, no te conectes con el Señor en un tiempo de oración. Entonces viene como la flojera, y uno dice cosas como, ay, pero yo no creo que sea para tanto. O sea, el que yo no ore hoy, no creo que pueda afectar. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy yo digo eso y mañana ya no será eso, sino será otra cosa. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? No, pero el hecho de que yo de pronto ore ya a las 11 de la noche, cuando de pronto no tiene nada de malo. O sea, yo no le veo nada de malo. Y es ahí donde sutilmente empieza el enemigo a trabajar. Fíjate que una persona que es adicta, por ejemplo, al juego, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó esa adicción? Empezó con un clic, una zorra pequeña. Yo le di un clic y me enganché en el juego y me enganché en la pornografía. Entonces, ¿de qué tenemos que cuidarnos nosotros? De esas sutilezas, de eso que pensamos que no es importante, pero finalmente va a ser la diferencia. Y nos toca estar muy pendientes. Y fíjate que el pasaje dice que estaban en ciernes. Eso significa que estaban en la etapa del florecimiento, estaban en flor. Cuando, por ejemplo, uno empieza y se engancha con el Señor y empieza uno en ese primer amor y empiezas tú como que, mejor dicho, que vives y respiras por Él, empieza muchas veces el enemigo a actuar con cosas sutiles para tratar de desviarte de ese caminar. Entonces, ¿por qué? Porque tú ves que tú estás en ese florecimiento, ves que tú estás en ese primer amor, te pone dudas, llegan a tu pensamiento dardos pequeños que te hacen dudar, llegas incluso a dudar, ¿será que esto que me está pasando, será que esto es real? ¿Será que es invención mía? ¿Será que Dios sí es verdad? ¿Sí es verdad? ¿Será que Dios sí me habla? O sea, fíjate cómo empieza a actuar. Y eso te empieza a desmotivar, y eso te empieza a que haya un enfriamiento espiritual. Ojo con eso, porque el enemigo siempre quiere que tú y yo estemos fríos totalmente espiritualmente, porque es el mejor momento cuando él viene y ataca con todo. Entonces nos tenemos que cuidar de esas zorras pequeñas. Entonces, fíjate algo importante, ¿cómo afectan esas zorras pequeñas?
una de las formas como afectan es que destruye la pasión. Hablando a nivel espiritual, cuando esa zorra pequeña como el dejar de orar que te acabo de mencionar, yo digo, no, hoy no voy a orar, no, mejor hago el ayuno la otra semana. Cuando tú empiezas con los aplazamientos, empieza a perderse la pasión por Dios. Entonces, una de las formas como afecta esa zorra pequeña es destruir la pasión por Dios. Pero no solo eso, se destruyen relaciones por eso. Se destruyen familias por eso, ¿verdad? Se destruyen ministerios por eso. Entonces, él es experto en esto. ¿Cómo? Se destruyen vidas, excelente. Y lo más triste de todo es que él va por tu fruto. Destruye el fruto. Porque fíjate que la zorra pequeña, esa que está buscando el viñedo, ¿verdad? Ahí pasa algo interesante. Y fíjate lo que pasa. Él viene así como el comején, por debajo, y empieza a desestabilizar la planta. Y tú ves la planta, porque la planta sigue en pie. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Esa planta no da fruto. Y qué tremenda imagen de esto, porque hay muchos cristianos que estamos iguales. Hay muchos cristianos que caminan siendo cristianos, pero han permitido que entren las zorras pequeñas y hoy su vida no da fruto. O sea, la planta está viva, pero no tiene fruto. Entonces, es importante que nosotros estemos súper pendientes de eso. Ahora, hoy te quiero mencionar algunos puntos importantes de cuándo lo pequeño hace daño, pero antes quiero escucharte a ti. ¿Cuándo tú crees que lo pequeño hace daño? ¿Quién me dice? De pronto los que están allá conectados nos pueden escribir en los comentarios cuándo lo pequeño hace daño. A ver, ¿quién me dice algo acá? ¿Cuándo tú crees que algo que tú permitas en tu vida empieza a hacerte daño? Cuando se le da importancia, dicen por acá. Seba, ¿tú qué dices? ¿Cuándo lo pequeño hace daño? Cuando se vuelve repetitivo, se convierte en un hábito. Excelente. ¿Quién más me dice algo? Cuando le doy legalidad. Gilberto, ¿vas a decir algo? Ya, bueno, listo. Entonces, ¿cuándo lo pequeño hace daño? Te voy a mencionar el primer punto. Mira, lo pequeño hace daño cuando se tolera, cuando tú lo permites, cuando incluso lo ignoras. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo con los hijos. Si tú permites, por ejemplo, que tu hijo te alce la voz, diga una mala palabra delante de ti, tú no lo corriges, tú estás permitiendo, que esa zorra pequeña entre a tu hogar. Cuando tú, por ejemplo, sabiendo que no es sano de pronto que tú veas una película erótica, una película de terror, por ejemplo, tú le abres esa brecha, tú le abres esa puerta y dices, pero la verdad yo no creo que eso no me va a pasar nada, porque yo me veo una sola película, ¿qué me va a pasar? Lo estás permitiendo, estás tolerándolo, estás ignorando el poder destructor de que esa zorra entre a tu casa, que esa zorra entre a tu vida. Entonces, perdón. Las mentiritas pequeñas. Las mentiritas que decimos, mentiritas blancas que no existen porque son mentiras, ¿cierto? Las mentiritas que uno dice así, bueno, una mentira te va a llevar a una mentira mucho más grande. Entonces, es importante, ¿verdad? Que hoy no ignores esos sentimientos, eso que de pronto tú estás sintiendo y tú sabes que no le agrada a Dios. De pronto en tu corazón, como decía mi hermana ahorita, si siento rabia por alguien, esa rabia, zorra pequeña, esa molestia pequeña, tú la tienes que llevar a la presencia de Dios inmediatamente para que no se convierta en algo grande, para que no desestabilice tu comunión y tu vida espiritual. O sea, hay que cortarla de raíz, o sea, no podemos permitir que eso siga creciendo, porque se nos vuelve un problema, o sea, porque se convierte en un resentimiento. Cuando alguien me hace algo y yo no le expreso a esa persona, ¿sabes qué? Me dolió lo que me hiciste, no me gustó lo que hiciste por esto y por esto. Lo que hago es que guardo eso en mi corazón y eso se va a convertir en un tema complicado que más adelante seguramente me va a costar mucho más salir de eso. Entonces, esas zorras pequeñas, vuelvo y reitero, destruyen lentamente nuestra comunión con Dios. Y para los que están ahí conectados, hay otro pasaje que también nos ratifica esto que estamos conversando, y es Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Mira lo que dice la Escritura. Las moscas muertas hacen heder
y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado por sabio y honorable. Entonces, en aquella época, la persona que se dedicaba a hacer perfumes era muy respetada porque hacer un perfume les dedicaba muchísimo tiempo, muchísimo esmero, hacer combinaciones de fragancias, en fin. Pero fíjate que la Escritura nos dice que una sola mosca que caiga en ese perfume contamina todo el frasco. Y mira lo interesante, una sola zorra pequeña que tú permitas que entre a tu vida, que se quede ahí, va a contaminarnos completamente. Entonces, ojo con eso, porque una mosca pequeña dice ahí que hace heder y dar mal olor al perfume. Y si tú quieres ser un perfume agradable, ¿verdad? Un perfume agradable, un perfume que suba la presencia de Dios y que sea espectacular, tenemos que cuidarnos de abrir nuestro corazón a esas moscas que lo llama la Escritura. Y aún más dice, hace una comparación y dice, así una pequeña locura al que es estimado por sabio y honorable. Una persona sabia y honorable no se puede dar el lujo, si lo podríamos decir así, no se puede dar el lujo de hacer una pequeña locura, porque esa pequeña locura va a terminar, hundiéndolo. Y esto me trae a memoria ese hecho famoso, ¿verdad?, que todos vimos en el 2005 de la Kiss Cam, que estaban en el concierto de Coldplay, esta pareja, ¿verdad?, que estaba, ambos casados, pero la cámara los tomó. Él era un empresario, el CEO de una compañía muy importante, quizás había construido su reputación por muchísimo tiempo, porque la reputación no se construye de un día para otro, se construye lentamente, ¿cierto? Pero fíjate que en un solo instante, se derrumbó toda esa reputación que este hombre había construido y lo llevó a tal punto que le tocó, le pidieron la renuncia, ¿verdad? Además de la vergüenza pública, porque eso es lo que hace el enemigo. Te dice, ¿sabes qué? Eso no va a pasar nada, nadie se va a enterar. Y resulta que ahí se enteró, yo creo que el mundo entero, o sea, una cantidad de gente se enteró, porque no hay nada oculto que pueda permanecer oculto. Dios saca a la luz todas las cosas. Sí, Katia. Y el daño, además, que puede hacer daño a los seres queridos. Así es. Acá Katia nos dice que además el impacto que genera el que yo permita que entre zorras pequeñas a mi vida, porque no solamente impacto mi vida, sino la vida de las personas, ¿verdad? Ahí se vio expuesta su esposa, el esposo de la compañera, o sea, eso fue un caos. Entonces, eso es tremendo, o sea, que nosotros no podemos en este primer punto tolerar, bajo ninguna circunstancia, que una zorra pequeña entre, yo le dé entrada y la deje ahí, que haga nido. Hay que cortarla de raíz. Entonces, otra cosa bien importante es el segundo punto es que lo pequeño hace daño cuando se alimenta algo más grande, cuando yo alimento algo más grande. Santiago capítulo 1, del verso 14 al verso 15, dice, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Fíjate lo tremendo, el pecado cuando ya es consumado nos va a dar algo peor, la muerte. Hablándonos de una muerte espiritual, de una separación, ¿verdad?, con el Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado porque todo comienza siendo pequeño. Nunca comienza con adulterio. Comienza, por ejemplo, con una conversación, con un chateo, con un mensaje de texto, con una invitación a tomar un café. Nunca comienza como adulterio, comienza con algo pequeño. Nunca comienza con apostasía. Comienza, por ejemplo, dejando de orar. Llega un momento en que pierdes todo entendimiento, pierdes todo norte, porque no tienes quien te dirija. El Espíritu Santo de Dios no te está dirigiendo. Nunca comienza con corrupción una persona. Comienza con un pequeño soborno, comienza con un pequeño engaño, ¿verdad? Entonces, una zorra pequeña. Entonces, lo pequeño que decía, ya te doy para terminar el punto, pero lo pequeño repetido, lo que decía Sebastián ahora, cuando tú repites lo pequeño, se convierte en un hábito, y el hábito forma el carácter.
Gilberto, Comienza con el ocultamiento. comienza con el ocultamiento. Solamente con ocultarlo es suficiente. Así es. O sea, todo pecado empieza, como decía ahorita Gilberto, ocultándolo, escondiéndolo, ¿verdad? Y no sabemos que nosotros estamos delante del Señor, estamos totalmente descubiertos para Él. A Él no le podemos mentir ni le podemos esconder absolutamente nada. Entonces, aquí hay algo importante: el pecado nunca permanece pequeño. El pecado siempre tiene una naturaleza de crecer. Así como una semilla produce un árbol, un pequeño pecado produce consecuencias. Y las consecuencias se van haciendo cada día más fuertes, más grandes, así es. Fíjate, aquí tenemos un ejemplo bíblico. Por ejemplo, Acán. Acán, él deseó en su corazón primero y dijo: nadie se va a enterar de que me voy a robar el manto, que me voy a robar, que fue el otro que cogió, recuérdenme, el oro, bueno, ¿verdad? Le parecía poca cosa. Él dijo: nadie se va a enterar. Y él vino y lo ocultó en su tienda. Y esa pequeña desobediencia llevó a un tema catastrófico. ¿Por qué? Porque hubo una derrota nacional, hubo muerte de soldados, vino juicio, no solamente sobre él, sino sobre toda su familia. Entonces, lo pequeño terminó afectando a toda una familia, a toda una nación. Y a veces nosotros creemos que aquello que estamos haciendo en secreto no va a afectar a nadie. Pero y el Señor nos está diciendo: sabes que yo sé lo que tú estás haciendo. Cuidado con lo que estás haciendo, porque yo estoy pendiente de ti. Y el Señor finalmente, como dice la Escritura, sacará a la luz todas las cosas. Entonces eso es bien importante. Y cuando, otro ejemplo que podríamos mencionar es en el tema de la salud, por ejemplo. Si yo no me alimento bien, no duermo bien, ¿verdad? Si yo no hago ejercicio, entonces de pronto aquello pequeño va a producir grandes consecuencias en mi salud. Si no me cuido con la alimentación, finalmente eso me puede llevar a una situación compleja. Entonces hasta ahí hemos visto 2 puntos. ¿Quién me lo recuerda? Susana, que normalmente anota. Lo pequeño hace daño ¿cuándo? Cuando lo permitimos, ¿verdad? Y segundo, lo pequeño hace daño. Cuando se alimenta más grande, cuando se alimenta. Cuando se alimenta, se vuelve más grande. Se vuelve más grande, algo más grande, excelente. Ahora, lo pequeño hace daño cuando se endurece tu corazón. Y esto es tremendo. Mire, Hebreos 3:13 dice: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, el pecado endurece el corazón. El pecado engaña. El pecado nunca se presenta diciendo: voy a destruir tu matrimonio, que ahorita lo hablábamos. Dice: solo chatea un poco. Entonces, nunca dice: voy a destruir tu ministerio. Dice: deja de orar. Así se aparece él, ¿verdad? Entonces, el corazón nunca se va a endurecer de un día para otro. Tu corazón se endurece gradualmente cuando tú permites que el pecado se convierta en un hábito, se convierta, forme parte de tu carácter, a tal punto que el enemigo te ciega, a tal punto que ya tú lo ves normal y tú dices expresiones como: ay, pero eso lo hace todo el mundo. Ay, yo no creo que sea tan malo eso. Ay, que tú eres demasiado, ¿cómo es? Religioso. O sea, ese tipo de expresiones que llevan a justificar el pecado, pero finalmente termina siendo un endurecimiento en tu corazón. Y de verdad que a mí me da tremendo, o sea, me da un temor pensar que el corazón se pueda llegar a endurecer tanto que se nos olvide que el Señor está ahí para nosotros. Y que el Señor nos ha dejado, que se ha apartado de nosotros a causa de ese pecado reiterativo. Y eso lo vemos en Sansón. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón, ¿verdad? Empezó con pequeñas zorras, empezó a permitirse relaciones equivocadas, estar con mujeres que no eran de su misma nación, ¿verdad? Él se permitió desobedecer, se permitió ese exceso de confianza que sentía que él iba a ser siempre el poderoso, ¿verdad? Y sabes que jugó con el pecado. Y la invitación que Dios nos hace es: ojo con jugar con el pecado, porque el fuego te puede quemar.
Ojo con eso, no juegues con el pecado. Y lo más triste que pasó con Sansón es que dice, la misma escritura dice que el Espíritu Santo se apartó de Sansón y él no se dio cuenta. No, o sea, esto me parece tremendo, terrible me parece. O sea, que el Espíritu Santo se aparte de mí y yo no me dé cuenta que eso está pasando. Y de verdad que necesitamos ser conscientes, necesitamos renunciar al pecado, porque eso es algo que cada día se va volviendo una bola de nieve y va creciendo gradualmente. Ahora, punto número 4, lo pequeño hace daño cuando se descuida la vida espiritual. Tú y yo no nos podemos, si me puedo decir esta frase, dar el lujo. ¿Por qué? Porque es que no podemos, si no estamos en comunión con Dios, ¿quién nos fortalece si no es Él? Si no estamos pegados a la fuente, ¿quién nos ayuda a sostenernos firmes? O sea, tú o yo con mi propia decisión, no lo voy a lograr. Por eso es que nos dejó el Señor al Espíritu Santo de Dios. La Escritura dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces tenemos que buscarlo a Él para que Él nos ayude, ¿verdad? Entonces lo pequeño hace daño cuando se descuida la vida espiritual. 5 minutos de oración nos puede parecer poco. Quizás leer un capítulo nos puede parecer, de la Biblia nos puede parecer poco. Servirle a otro con humildad te puede parecer poco. Pero ¿sabes qué? Esas pequeñas disciplinas espirituales producen gigantes espirituales. O sea, en esas pequeñas cosas que tú y yo hacemos diariamente, se va a ir gestando el carácter de Cristo en nuestra vida, con esas pequeñas cosas que hagamos, ¿verdad? Buscar su rostro. Entonces, un ejemplo es Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel no comenzó siendo el hombre del pozo de los leones. Él comenzó siendo ese siervo que se arrodillaba 3 veces al día a buscar la presencia de Dios. Y eso no fue un día, fue muchas veces. Entonces, definitivamente, las grandes victorias nacieron de pequeñas decisiones. Y hoy el Señor quiere que tú tomes la decisión correcta, la decisión de buscarlo con todo el corazón, ¿verdad? Entonces, y algo bien importante que nos decía ahorita Gilberto, y está dentro de los puntos, es que lo pequeño hace daño cuando no se confiesa. Es necesario confesar el pecado. Es necesario abrir nuestro corazón delante del Señor y decirle, Señor, te he fallado en esto, ayúdame, te necesito. O sea, tú y yo no somos superhéroes, tú y yo no podemos hacerlo solo, necesitamos al Rey de Reyes. Entonces, definitivamente, fíjate lo que le pasó a David. David quiso ocultar el pecado, pero luego eso se le complicó, se fue a otro pecado. Primero fue adulterio, luego fue asesinato. O sea, una cosa llevó a la otra, ¿verdad? Entonces, porque finalmente el pecado oculto, el pecado no confesado, va a desgastar tu vida y te va a llevar a peores cosas. Entonces, la solución nunca es ocultar, la solución es confesar, y tenemos la posibilidad de hacerlo porque el Espíritu Santo está ahí 24/7 a tu lado y en el mío. Manuel, ¿vas a decir algo? Sí, amor, el ejemplo que acabaste de colocar de David, todo comenzó fue con una mirada nada más. Con una mirada. Una mirada, nada más miró así por el balcón y ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo Con una mirada, yo me iría más atrás, no solamente con la mirada, sino que él estaba en el lugar que no, equivocado, él no tenía que estar ahí, él tenía que estar en la guerra, combatiendo en la guerra, y a veces por nosotros estar en el lugar que no nos corresponde, vamos a mirar lo que no tenemos que mirar, que básicamente fue lo que le pasó a él. Entonces, fíjate la importancia. Hay una frase que me gustó mucho que se la quiero leer textual, mira, dice, lo pequeño dirigido por Dios produce milagros. Lo pequeño gobernado por el pecado produce destrucción. En las manos del Señor un poco de harina se convirtió en tinajas llenas, ¿verdad? Algo pequeño como los panes y los peces terminó alimentando a más de 5,000. En las manos de Dios lo pequeño produce milagros, pero lo pequeño gobernado por el pecado produce destrucción, completamente destrucción. Entonces, el mensaje que hoy el Señor nos quiere dejar es, ten cuidado en esas pequeñas zorras, porque aunque tú lo veas pequeño, puede generar una destrucción tremenda.
El accidente del transbordador Challenger de 1986. ¿Alguien sabe por qué se dio? ¿Por un qué? Por un tornillo, se dio por un anillo de sellado. Un anillo de sellado, una cosita pequeña, produjo que esa pieza, ¿verdad? O sea, falló la baja temperatura y esa pieza lo que generó fue una falla que hizo que las personas que iban en ese transportador todas fallecieran. Y uno dice, caramba, tremenda, algo tan grande, ¿verdad? Uno que va a pensar que algo, como decía ahorita Pamela, tornillo, un anillo de sellar, produjera una tragedia. Que no nos pase lo mismo a ti y a mí. Que no permitamos eso. Hoy es importante que nos examinemos, ¿verdad? Hay que examinarnos. Ahora, ¿cómo evitar que lo pequeño nos destruya? ¿Cómo lo puedo evitar? Y te quiero decir así rápidamente. Lo primero que hay que hacer es examinar tu corazón diariamente. Examina tu corazón diariamente. Salmo 139 dice, examíname, oh Dios. Dice, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, el primer punto, ¿cómo evito que lo pequeño me destruya? Es examinando mi corazón diariamente. Antes de acostarte, es necesario hacer una evaluación. ¿Qué hice yo en el día? ¿En qué fallé? ¿Qué pensamientos tuve que no le agradaron a Dios? ¿Qué palabras dije que pude lastimar a otro? Examina tu corazón diariamente. Primer punto. Segundo, sí. Coger la zorrita pequeña esa de, por lo menos que uno está un resentimiento y se le vino, uno sabe cuándo, uno sabe, entonces enseguida actuar y reprender o pedirle perdón al Señor. Así es. Mi hermana dice acá que la idea es que fuera inmediatamente, ¿verdad? Que nosotros cometamos la acción, inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye y de una vez pidamos perdón. Eso sería lo ideal. Pero a veces el afán del día, a veces estamos haciendo tantas cosas que se nos pierde. Pero por eso la invitación es, si no lo haces en ese instante, la invitación es, antes de acostarte, ponte de acuerdo con el Creador. Adicionalmente, que no sabemos si tendremos otro tiempo para arrepentirnos. Quizás mañana no te levantes. Esa no, pues, no es el deseo, pero no sabemos. Solamente Dios sabe cuándo será nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo todos los días. Número 2. Confiesa rápidamente el pecado, lo que tú acababas de hablar, ¿verdad? Y repara las grietas a tiempo. Yo no puedo permitir que yo haya hecho algo malo y yo no solamente lo confiese, tengo que ir a repararlo, tengo que ir a rectificar aquello que hice. O sea, es importante. Entonces, eso es otro punto. Tercer punto, practica las disciplinas espirituales. ¿Cuáles disciplinas? La oración, la lectura bíblica, el ayuno, hay que practicarlas, el servicio. Rodéate de creyentes maduros, es importante. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos pedir ayuda de alguien que conozca más de un tema que nosotros, ¿verdad? Necesitamos pedir ayuda y decirle al otro, cazando las zorras pequeñas, de pronto yo no las sé cazar, ayúdame, ¿verdad? Hay que buscar ayuda, rodearnos de personas maduras espiritualmente que nos puedan ayudar también a salir de esto. Y por último, y no por eso que no sea importante, esto es lo más importante, depender diariamente del Espíritu Santo, definitivamente. O sea, necesitamos tener una dependencia completa del Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, tú sabes que yo soy mal geniado, pero necesito que pongas sello en mi boca, que me ayudes a controlar la ira, que me ayudes, porque sola no lo puedo hacer. Es necesario, dependo del Señor, ¿verdad? Conclusión. Entonces podemos concluir, ¿verdad? Que el enemigo no siempre va a mandar un león, no va a mandar un oso rugiente, algo que tú veas, así que mejor dicho, es grande, no. La mayoría de las veces va a enviar una distracción sutil, un rencor silencioso, un hábito perezoso. Y es importante que hoy, no mañana, hoy llevemos al altar de Dios esas pequeñas cosas que tú sabes que están saboteando tu santidad, que están saboteando tu intimidad. Cada uno de nosotros sabe que hay en el corazón y que le hemos permitido que entre. Hay que entregárselo al Señor. Como les decía en otro mensaje que pasé, no podemos subestimar
el pecado pequeño, no lo podemos subestimar, finalmente termina siendo pecado. Y hay que cazar la zorra, hay que cazarla hoy, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se vaya a comer el fruto de tu mañana. Ese fruto del Espíritu Santo que tú y yo debemos dar diariamente, como cristianos, como hijos del Señor. La pregunta es, ¿qué zorra pequeña has permitido que entre en tu corazón? ¿Qué hábito aparentemente insignificante está debilitando tu relación con Dios? Piensa, este es el tiempo que el Señor ha hecho para que tú y yo entremos en esa reflexión, ¿verdad? ¿Y qué área todavía de tu vida necesitas rendir al Señor que no la has rendido? Acuérdate que Cristo nos perdona y puede ser muy grande o muy pequeño. Si lo ponemos en esas dimensiones, tu pecado, Cristo siempre está dispuesto a perdonarnos, como dice la Escritura, y a limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Entonces, si hoy permitimos que el Espíritu Santo examine nuestro corazón, vamos a responder con obediencia, vamos a responder con arrepentimiento, porque Él es el único que puede. Él es el único que puede devolvernos la comunión con Dios. Él es el único que puede devolvernos ese fruto que solamente Él puede dar. Así que la invitación es que ahí donde estás, cierres tus ojos y tú con el Señor solamente. Vamos a hablar con el Espíritu Santo en este día.